Bienvenidos a este reencuentro dominical a través de Metamorfosis Forzada. Hoy, 26 de julio del año 2020. Me acompañan como siempre desde Miami mi amiga Belén González y Dante Garnique, mi otro pana, desde Alemania. Yo aquí en Madeira, Portugal. Sin más preámbulos, pues, arrancamos. ¿Haciendo calor en Europa? Sí. Bueno, porque en Miami siempre hace calor. Pero aquí, a pesar de todo, de que la temperatura está fuerte, estamos en pleno verano, el calor nunca se compara como, por ejemplo, en España y Alemania, según tengo entendido. En continentes mucho más calientes. ¿Sí, Dante? Sí. La verdad es que no sé en qué parte de Alemania, porque aquí estamos en verano y la temperatura más alta creo que llegaba a 25 o 29 en todo caso. Pero entonces es un verano fresco. Bueno, todos los veranos no son malos. Pero, sí, hay veranos de veranos. Hay veranos de verano. Sí, no sé, ¿dónde sacaste que Alemania es uno de los más calientes? Bueno, lo que pasa es que también yo vivo en una zona montañosa. Yo vivo como decir yo vivo como decir en los Andes, para que tengan una idea de la zona donde vivo, comparado con América, en la región andina. Es una zona que se llama, no sé si decirse, Erzgebirge. Yo estuve viendo fotos de Annenberg. Yo también. Estuve buscándolo en el mapa para ver qué tan lejos quedaba. Yo también. De Berlín, de Frankfurt y todo esto. Sí, yo estoy al sureste de Alemania, y con frontera con la República Checa. Entonces, por aquí no es tan caliente como, por ejemplo, qué sé yo, al norte, o grandes ciudades como Berlín o Frankfurt. Ahí está. Entonces, pues yo estoy en una zona montañosa que recorre parte de Europa Central y Europa Central, sí. Cuando vayamos a ver, vamos a ver a Dante, vamos a ir a Praga, porque podemos ir en autobús. Wow, me han dicho que Praga es... No, Praga es una ciudad de ensueño. Yo tuve el privilegio de conocerla y tú te sientes una princesa de cuento. Wow. Sí, yo tuve la oportunidad de leer a Leonardo Padrón en un libro de 0 kilómetros y hablaba de Praga y yo quedé así como que, yo quiero ir para allá. Vamos ahí. Porque no conocen a Annenberg. Bueno, pero es que ya vamos a ir a Annenberg y después ahí mismo nos montamos en nuestro tour, los cuatro, porque tiene que ir con nosotros Carla, y nos vamos a Praga. Claro. Okay. Bueno, y vamos, y ¿por qué no Luis Carlos y José Leonardo también? Y en un 2x2, 2-4-6. Sí, vale, esa ecuación tiene que ser perfecta. Yo estuve indagando porque yo dije, en algún momento de mi vida yo tengo que conocer ese lugar y reencontrarme con Dante. Además hay demasiadas cosas de por medio. ¿Y viste la foto de las poncheras del jardín? Total, es que creo que en tu caso no ocurrió, pero Dante me hizo así como un paseo por aquel lugar, me mostró unas frutas que estuve buscando cómo se llamaban, parecidas a la ¿cómo es? Blueberry, pero tampoco eran esas, parecían cerecitas, bueno, y total que se llamaban, ¿cómo eran? Bruselas, ¿no? Bruselas. Seguro que eran semeruca. Es lo más parecido, ese era el nombre que yo estaba buscando, semerucas, se parecen a unas semerucas. Oye, pero en Venezuela, me lo hubieses cantado. Pero es que se me olvidó, ahorita lo estoy recordando porque Belén me lo acaba de recordar. Pero sí, en Venezuela la gente las conoce como grosellas. O sea que como yo no tenía internet, ustedes se estaban comunicando a mi espalda. Me siento traicionada. Claro, bueno, y que fíjate que por esas cosas de la vida, no tenías internet, te estabas mudando y no pudimos hacer el programa el domingo pasado. Sí, la verdad es que fue culpa mía, pero menos mal que era el programa saben que manejé un camión. Wow. Que era el programa número 4, el del domingo pasado. Este es el programa número 5. Tú sabes que yo siempre... este es el programa número 4 igual. Sigue bueno, siendo el 4 porque no se hizo el número 4. Pero se está haciendo hoy. Pero es que Dante este chamo no tiene buenas relaciones con Pitágoras, ¿vale? No. Miren, yo no leí periódico ni nada, ni supe de nada toda esta semana porque de verdad no tuve internet y una mudanza es una cosa divertida pero dura. Bueno. ¿Qué ha pasado en el mundo? En el mundo no ha pasado prácticamente nada, aparte de que el señor Trump ha cambiado un poco su estilo para confrontar a los medios de comunicación, ya que... parece que era el estilo del
No, el estilo del peinado sigue siendo exactamente el mismo, pero su tono, lo que ahora llama mucha gente, su narrativa es otra, dada la cercanía a las elecciones de Exacto. noviembre. Va cambiando Entonces, como la relación con los medios. sí, exactamente. Entonces, y no No solamente con los solamente con medios, los medios, no solamente con no los solamente medios, con los medios, no solamente también con con los los medios, el inmigrantes. tratamiento del tema del coronavirus es totalmente distinto. Ahora, si lo consideras que es un problema serio, pues que hay que tomarlo más en consideración. Ha firmado decretos para hacer rebajas en cuanto a medicamentos, que no sé si eso está relacionado directamente con el problema del coronavirus, porque hasta donde yo sé, no existe ningún medicamento para el coronavirus, pero en todo caso, pues lo más reciente que ha hecho desde el punto de vista ejecutivo es la firma de 7 decretos, si no recuerdo mal, para abaratar un poco los costos de medicamentos. Y el tema del coronavirus ahora lo está tomando mucho más en serio, no como aquella oportunidad cuando dijo que probablemente hubiese sido bueno si se inyectaba cloro o se tomaba jabón o alguna de esas cosas. Ahora pues ha tomado la cosa mucho más en serio. En fin, ha Quizás por las cambiado, parece que cifras, ¿no? incluso cambió de asesor político, de su jefe de campaña, de su jefe de marketing, y entonces, bueno, parece que esas son las acciones más inmediatas que se han tomado en cara pues a las elecciones de noviembre. Mira, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver esta semana, bueno, creo que ya Belén advirtió que no, pero yo recibí una información, lamentablemente no me pude detener a leerla con mucho detalle, pero hay 3 opciones ya, digamos, bastante avanzadas de vacunas Sí, para combatir el coronavirus. pero ese avanzado de todas maneras, o sea, ha sido demasiado rápido y ese avanzado significa todavía que falta la producción masiva, o sea, eso es para finales de año seguro, o sea, Bueno, pero por lo menos ya se ha adelantado algo, pues a eso no, me bueno, por refiero y supuesto, que es que dentro de tenían que todo, hacerlo. Ahora, dentro de hay todo. dos elementos, esto porque he leído mucho antes, no sé de esta semana, pero sí sabía. En primera instancia, las pruebas masivas, o sea, no es lo mismo las pruebas de laboratorio para decir que generan anticuerpos a las pruebas masivas para ver, por ejemplo, reacciones adversas. ¿Cómo funciona? Ajá, Exacto. o la duración de la protección, porque eso también puede cambiar. El coronavirus tiene algunas cosas que se parecen, según he leído, a los flu, a las gripes. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos todos los años hay que cambiar la vacuna del flu. La que te pusiste el año pasado no te funciona para la cepa de este año. Y esa es otra cosa que hay que probar con el coronavirus, pero que se tiene que ir probando en la medida que se vaya adelantando, ¿no? Y si hay medicamentos para el tratamiento, Dante, no para curar el coronavirus, pero para sobrellevar los síntomas. Y también se ha demostrado ya 6 meses, ya casi 5 meses de la crisis, que hay una serie de pacientes importantes que después de padecer el coronavirus tienen secuelas. Y esas secuelas requieren un uso de medicamento formal por un periodo relativamente constante de tiempo. Entonces quizás, no puedo asegurarlo porque no vi las noticias de esta semana, pero quizás ese tono con las medicinas tiene que ver precisamente con esas dos cosas, con que ya hay líneas para el tratamiento de los síntomas y con que hay líneas de medicamentos para pacientes que tienen efectos colaterales que no se sabe por cuánto tiempo los van a tener del COVID, ¿no? Gracias por la precisión, Belén. Pero en realidad lo que hacía referencia era a la existencia pues, en el mercado de una vacuna contra el coronavirus. A eso me refería cuando decía que no había tratamiento. Una de las cosas que también leí recientemente y que me parece totalmente contradictoria es que China va a financiar a nivel mundial la producción Sí, masiva y que de va la vacuna. no, y que va a ofrecer créditos a países, por ejemplo, latinoamericanos, para que Sí. adquieran esto. O sea, ellos generaron este caos y encima se dan el lujo de cobrarnos para nosotros. ¡Wow! Y no solamente generaron el caos, ¿ok? Recuerden, por ejemplo, cuántas noticias han salido a lo largo de estos meses de países que le han comprado a China, que si mascarilla, que si guantes, que si gel, y entonces las mascarillas no sirven, los guantes tienen huecos, el gel tiene un producto que realmente causa reacciones alérgicas. Entonces, no sé, los productos chinos... No se ubican ustedes así en nuestra infancia, que casi todo lo que uno
adquiría, compraba, llegaba a nuestras manos, decía Made in China. Sí, pero espérate, y comprar en los chinos. Mi mamá iba a comprar cosas plásticas y peroles en los chinos. Exacto. Y en Maracay, nuestra ciudad, los supermercados Fun Fun, Alifun, Chuquifun, todo eso era de chino. Aliafón, sí, chao. Todo eso era de chino. Sí. Oye, Belén, pero vamos a frivolizar un poco esto si se puede. Nos Sí, hablaste estamos de que hablando muy serio de los chinos, seguro. sí, estabas hablando de que manejaste un camión, o sea, que dentro de las tantas cosas que nos ha tocado como inmigrantes aprender y conocer y atrevernos, estuviste manejando un camión de mudanza. Sí, fui a una ¿Cómo fue esa compañía. experiencia? No, sí. Yo empecé con que, bueno, voy a alquilar una Vans. Y entonces con eso me sentía más o menos segura, ¿no? Porque me iba a mudar, pero no tenía muebles. Entonces en el interín de esos ángeles que se le cruzan a uno en el camino, me regalaron unos muebles que me amoblaron el apartamento completo, ¿ok? Entonces dije, bueno, voy a alquilar un camioncito chiquito de 10, que ya era un camión, pero yo me lo quería imaginar como que si fuera una pick-up con tapada, ¿no? Cuando llego a alquilarlo, ese no había un camión de 15. Y cuando yo, ¿qué? no sé, un camión de 15. No me preguntes porque no sé, mililitros, whatever, un camión. O sea, para mí era un camión, una cosa que no era una camioneta. ¿Ah? Era pie, 15 pies, algo así. Algo así, no sé, era de 15. Yo quería el de 10 y no había el de 10, sino el de 15. Entonces, bueno, el de 15. Y le digo a Luis Carlos, mi hijo, bueno, ¿y será que yo pongo eso? Sí, Berencita, tú puedes, vamos a darle. Entonces, bueno, fuimos, alquilamos el camión. Entonces, la tienda es una bomba de gasolina. Tenían que verme a mí. Sí. El pánico horroroso de enfrentarme a los carros con un camión. Llego al edificio y cuando llego al edificio, el vigilante me dice, tienes que ponerte en retroceso. Y yo saqué la llave y le dije, toma mi amor, porque eso es materialmente imposible para mí. Después llenaron el camión y me monté en una autopista inmensa, de esas autopistas americanas, con mi camión, así iba como una viejita. Así. Creo que manejé como a 0,05 kilómetros por hora. Cool. La multaron por no exceso. Llegué a donde me mudé, bajaron las cosas y después regresar el camión. Otra vez montarme en la autopista, pero con el camión vacío. Ay, yo iba temblando. Pero me sentí una chica súper poderosa porque todas las cosas que yo pensé que podía hacer en mi vida, la que menos me imaginé que haría era manejar un camión. Ese es un cuento para la posteridad. Porque mudanza, bueno, ya hemos hecho mucho. Ahora, también esta es la primera mudanza en la que me toca trabajar en serio porque me mudé con mi hijo. Y entonces, bueno, no, mentira, la segunda, porque cuando me mudé en Maracay también, pero en Maracay, bueno, típico contrataste el camión, el camionero, los señores que cargaban. En cambio que aquí todo es como, tienes que trabajarlo tú, ¿no? Y bueno, vivo en un caos todavía rodeada de cajas, de peroles. Pasé una semana poniéndome cualquier cosa porque no encontraba mi ropa, pero ya he adelantado, gracias a Dios. Porque en el interín no dejé de trabajar. O sea, no tenía internet, tenía todos los peroles arrimados, igualito tenía que trabajar. Claro. Yo sugiero que le aclaremos un poco a quienes nos están viendo por primera vez de qué estamos hablando. Estamos hablando de mí. Sí, claro, pero somos 3 inmigrantes venezolanos, producto de la dictadura que existe hace 20 años en Venezuela, que además estamos viviendo la pandemia en el exilio, que nos ha tocado pendular de aquí para allá y de allá para acá, cambiándonos porque la inestabilidad que significa el ser exiliado, pues a todos nos afecta de alguna manera, y la más reciente aventura, pues la ha vivido Belén González en Miami. Sí, pero recuérdate que al principio, bueno, yo solo dije al principio desde qué ciudad cada uno de nosotros estaba. Más o menos ahí ubicando a la gente en tiempo y espacio. Claro, nosotros salimos de la Promoto, de la cooperativa y de Santa Luis para Annenberg, para Madeira y para Miami. Sí, bueno, las experiencias son cada uno son totalmente diferentes. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer a ti allí, Dante? Que tú digas, oye, yo jamás me imaginé. Aprender alemán, wow, ya lo dijiste todo. Aprender a hablar y sí, a comunicarte, o sea, no, porque no es hablar, o sea, hubo un momento que me sentí total y absolutamente aislado. O sea, lo único que podía decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo me llamo Dante, pero tengo hambre, quiero comer, estoy desesperado. Entonces me desesperaba por
por la incompatibilidad del contacto con la gente. Eso es lo Pero más... además tú llegaste a un lugar y después terminaste donde estás ahora, ¿no? Yo, digamos, he recorrido varios puntos de la misma zona regional, por decirlo, ¿no? No me he movilizado mucho, o sea, no ha sido muy traumático en cuanto a las mudanzas, siempre ha sido locales y el Estado aquí te presta mucha ayuda cuando tú estás en situación de protegido político o de solicitante de asilo. ¿Qué es tu caso? Aquí totalmente distinto. Y A el lo mío que lo también. escucho yo a ustedes, pues a lo que yo escucho que tienen que vivir las personas que están en los Estados Unidos, por ejemplo, porque el caso de Seudi, cómo se maneja la cosa aquí en Portugal, no tengo la menor idea, pero en comparación con España, incluso que la mayor gentileza, digamos, es el idioma, pero hay otras circunstancias, porque no, el Estado no es tan protector, no es tan benevolente como es el Estado alemán con los inmigrantes. ¿A qué te referías cuando decías que no sabes cómo funciona Madeira? ¿Exactamente qué? Portugal, pues. ¿Cómo es la situación del asilo? O sea, tú llegas a una situación solicitando asilo. O sea, por ejemplo, yo no sé qué hiciste tú, llegaste, solicitaste asilo, el Estado te dio la mano, o te yo dijo, no, nunca, desentiende, se busca su apartamento, aquí no, aquí te ubicas, te buscan apartamento, te buscan escuela, te dicen no puedes salir a trabajar ni hacer absolutamente nada durante por lo menos 2 años hasta que tenga usted un nivel mínimo de idioma. Y entonces durante esos 2 años, al menos, tú eres total y absolutamente protegido del Estado alemán. Entonces no sé si eso funciona igual en España o en Portugal. no, A eso me refiero. no funciona así. Aquí no funciona de esa manera, no existe ese sistema. Aquí, por ejemplo, en mi caso, nosotros llegamos y yo conseguí trabajo a la semana. Llegamos a un sitio que yo había contactado desde Venezuela, que me alquilaron como una casita. Y llegamos allí y sí, a la semana ya yo estaba trabajando. A través de ese trabajo, que fue en un restaurante, yo pido la residencia para estar legal. Normalmente, por trabajo, normalmente, por trabajo. sí, normalmente no ocurre de esa manera, más bien es al contrario. Tú tienes que tener residencia para trabajar y creo que en Estados Unidos también funciona así. Sí, claro. Pero en mi Bueno, no caso, residencia, aquí se llama permiso de trabajo. exacto. Eso es, digamos, la ayuda que le da el Estado a los solicitantes de asilo, como es mi caso. Tú solicitas asilo y en el momento en que Estados Unidos te da la protección, porque no te da el asilo, primero te da como la protección, es decir, que entras al proceso de asilo a ver si tu asilo fluye o no. Pero mientras llega ese momento, que puede ser un lapso de años inclusive, tienes una cierta protección. Entonces, o sea, no te van a deportar. Y 120 días, si no me equivoco, porque ese plazo cambiaba, 120 días después que tú haces esa petición de asilo, tienes derecho a solicitar un permiso de trabajo. Y con ese permiso de trabajo ya puedes ir. Pero a veces es rudo para mucha gente tener que esperar 180 días para trabajar, porque ¿de qué vives? O sea, no es como en Alemania, que te dan casa, que te dan comida, que te dan trabajo. Y también por eso hay mucha gente aquí que trabaja en negro, se dice, o sea, que trabaja sin papeles, porque tiene que comer, tiene que buscarse un techo, mientras pasan esos 180 días y entras a la legalidad. Y obviamente puedes conseguir un mejor trabajo cuando ya tienes ese permiso de trabajo, que te lo van renovando. Bueno, esta gente que me contrató a mí donde yo empecé, me dieron contrato de trabajo. Y fue con ese contrato de trabajo que yo pude ir al Servicio de Extranjería y Fronteras, que es aquí la institución encargada de todo lo que es la migración. Solicité mi residencia y pedí la de José Leonardo, que para ese tiempo todavía era menor de edad. Y se tardaron unos meses, pero me fiscalizaron allí mientras trabajaba y todo, ellos verificando que yo realmente estaba empleada, trabajo y todo aquello. Y nos las concedieron. Ya tenemos 6 años aquí, imagínense. O sea, que Ya después, sí, después que te entregan el primer cartón de residencia, que fue nosotros al año siguiente, nosotros llegamos en 2014, nos lo dieron en 2015. A partir de esa primera data, se cuentan 5 años para que tú, posterior a esa última renovación de residencia,
tú puedes optar a la nacionalidad, O que es el sea, que proceso que estás a nosotros pate queremos mingo. emprender. Exacto, Nosotros, estás a pate sí, mingo. sí, a pate mingo, pero sin real. Bueno, pues. Y como todos los procesos, pues bueno, ya Dios proveerá. Ahora Pero te sí, voy a estamos. contar, te voy a contar algo. Según lo que he escuchado, según gente con la que he conversado, incluso mi hermana que está en Madrid, Estados Unidos es, creo que el lugar más caro para cualquier proceso de Sí, sanación. sí, 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 ya yo te lo había comentado, Belén, o En sea, lo que España es ustedes bastante pagan. más económico y allá también, y no, bueno, Sí, no se sí, dan. nosotros para renovar residencia son 150 €, una cosa así, cada uno. Sí, y pregunté más o menos por lo de la nacionalidad, porque por supuesto estamos interesados en adquirirla. Tenemos que hacer un examen de portugués escrito. Si hubiese sido oral, pues yo me defiendo mejor, pero bueno, ahí voy a ir practicando. Eh, y son como 200 y tal euros. Si no lo haces con un abogado que tramite el asunto, porque si contratas a Claro. un abogado, por supuesto es mucho más dinero. Pero no, yo pretendo hacer mis cosas yo misma y así como hemos hecho en muchas cosas que poco a poco vas aprendiendo, te vas asesorando, vas preguntando y vas logrando tus pasos y tus cosas. En Pero Ale- todo eso por la todo parado. pandemia está todo parado. Sí. Dante, ¿y en Alemania cómo es? O sea, Bueno, ¿cuánto tiempo aquí, tienes? ¿Qué te dan? ¿Qué protección te dan? este, yo tengo 4 años. De esos 4 años, en principio, estoy, Él no tiene no, 4 años, él tiene 50 y pico, ojo. no, yo tengo 59. Yo tengo 59. ¡Wow! Ok. Residiendo en Alemania, solo 4. Pero de esos 4, 2 se descuentan. Porque esos primeros 2 años, tú entras en un proceso legal en donde estás siendo total y absolutamente tutoriado. Te están observando. Estás como en observación. Entonces yo pasé 2 años en residencias comunes, ¿sabes? Viviendo con gente de todas las nacionalidades, porque Alemania además es además uno de los sitios como más perseguidos, no sé qué palabra utilizar, por los emigrantes europeos por las facilidades que te dan. Precisamente, pasas 2 años que ellos no te permiten Demandados. ingresar, perdón. Tiene mayor demanda. Sí, tiene mayor demanda, sí. Si tú no hablas, si tú no tienes un nivel mínimo del dominio del idioma, no te permiten trabajar. Entonces, y aquí hay gente que se pasa 3 años o hasta 4 años diciendo que no sabe hablar porque el Estado los está manteniendo la escuela de educación del idioma. Entonces, eso se presta, hay ciertas nacionalidades a las que no voy a hacer mención porque sería poco elegante, pero hay ciertas nacionalidades que se vienen, entonces duran 2 años, se regresan a su país, entonces vuelven otra vez 2 años, porque durante ese tiempo ellos no han demostrado, o sea, la capacidad para hablar el idioma alemán, el Estado lo sigue manteniendo. Lo ¿En sigue, serio? sí, sí. Tú Uy. vives en casas comunales, vives como decir en un cuartel, acuartelado, no por el encierro, sino por lo compartido, o sea, no Por la son forma, habitaciones exacto. individuales, las cocinas son comunes, las áreas sociales son comunes, los baños son comunes, tienes que hacer mantenimiento al edificio, a las áreas comunes, y en eso puedes estar 2 o 3 años, dependiendo de la capacidad o de la capacidad que tú tengas para demostrar que dominas o no dominas el idioma. Es un Una vez campo que de aprendes, concentración civilizado. ¿Y tú ya pasaste esa ah, etapa? sí, una vez que demuestres que tienes una cierta capacidad para el dominio del idioma, o entras directamente al mercado laboral, o continúas, dependiendo de tu nivel de preparación, perfeccionando el idioma. Y el Estado continúa ayudándote en eso. Claro, tú tienes que demostrar también que tienes interés y, por ejemplo, hacer ciertos trabajos comunitarios. Yo hice trabajo comunitario en una escuela, en la primera escuela donde me tocó estudiar, y me propusieron atender el cafetín. ¿Cómo hago yo? Bueno, o sea, ¿lo acepto o no lo acepta? Claro, lo acepté. Y fue muy interesante porque el contacto con la gente fue otra No forma de soltarte. aprendizaje.
fue otra forma de aprendizaje del idioma muy, muy, muy bueno. Y bueno, y así va progresivamente. El asunto de la vivienda, ¿no? Cuando tienes que dejar el hogar comunitario, el Estado te consigue tu vivienda, además, porque es que no es concebible que tú pases medio día, por ejemplo, en invierno, en febrero o en enero, a la intemperie, porque sencillamente pues, te mueres de hipotermia, una cosa de esas. Entonces, son otras condiciones realmente aquí en ese sentido. Y yo entiendo ahora un poco mejor porque hay cierto recelo de los alemanes en cuanto a los inmigrantes, porque sí hay inmigrantes pues que se aprovechan de lo que es la política No, bueno, del Estado claro. alemán. y con ese sistema que tiene el gobierno, los inmigrantes son un desembolso importante. Sí, Claro. Dante, y en ese cafetín venden qué, tequeños, empanadas, Pastelitos andinos. pastelitos sí. No, andinos. yoyos y patacones eran lo que más salía. Ah, ok. ¡Wow! Pero No, y yo en los recuerdo, patacones, ya yo se le recuerdo metió que el favorito en el espíritu. aquí en Miami hay tanta comunidad venezolana, y colombiana también, que hay cosas que se parecen, que aquí lo que tú quieras. El otro día me comí unos patacones y estaban, no, unos patacones no, unos, ¿cómo se llaman las que son? Unas mandocas. Y estaban de un buen, Wow. o sea, yo no Pero extraño nada, tomo aquí todo y ocurre todo. igual, porque aquí ocurre igual porque la comunidad venezolana en Madeira es muy, muy, muy numerosa. Y entonces tú en las panaderías, o sí, las panaderías donde tú vas, siempre hay cosas tradicionales de Portugal, pero, o de Madeira en este caso, y hay empanadas. A mí me Sí hace hay. gracia los nombres, porque hay una panadería en una zona que se llama Doral, que es donde viven más venezolanos. Hay una panadería que se llama Doral Bakery. Bakery es panadería. Entonces me parece muy cómico que se llame, perdón, Don Pan Bakery. Que por Don cierto, Pan. sí, Don Pan, que por cierto los golfeados son estratosféricamente buenos. Oh, No sé como los de la Plaza San Juan, pero muy buenos. en serio, Ay, Dios. oye. Bueno, tú sabes que eso ya no existe, según tengo entendido. No, no me extraña. Allá hay que Los preguntar qué golpeadores. existe, o sea, en lugar de, hay que preguntar, ¿y qué existe todavía? ¿Ustedes Bueno, llegaron a conocer la yo parto de la tesis de que Venezuela no existe. La Venezuela que nosotros conocimos no existe. Y Eso esa está es una claro. cosa también de la que a mí me gustaría conversar, porque, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy ya pisando los 80 años, el mío, porque yo soy mayorcito, un poquito más que ustedes, ¿no? Sí, definitivamente yo no voy a tener la oportunidad de disfrutar nuevamente un país. Yo a veces me pongo que, yo llego, solicito la nacionalidad, solicito los papeles, porque además aquí yo soy indocumentado porque yo perdí mi pasaporte. Entonces, Coño. originalmente, pues las embajadas venezolanas chavistas de la dictadura no funcionan en ninguna parte del mundo. Pero adicionalmente, pues desde marzo del 2020, con el tema de la pandemia, todo dejó de funcionar. Entonces no te responden los emails porque estamos en pandemia, ¿no? Entonces no te responden emails porque estamos en pandemia. O sea, a lo que iba. Espera, es que al email le puede dar coronavirus. O sea, adentro del Sí, email puede llegar y tiene que ponerte. Oye, pero hay virus Sí, cibernéticos. es una cosa absurda. Entonces yo algunas veces me he planteado la posibilidad de volver al país. O sea, ¿será que yo voy a regresar a Venezuela algún día? Y lo primero que se me viene es que Venezuela dejó de existir. O sea, no encuentro el mío, ya ahorita lo busco cuando ustedes me permitan. Venezuela dejó de Un poco de existir. seriedad, vale, un poco de La seriedad. Venezuela que nosotros conocimos dejó de existir. Y yo no sé si va a existir en algún futuro alguna sociedad más o menos organizada que vuelva a tener el mismo nombre. El nombre va a estar allí, Venezuela, ¿no? Pero ¿qué va a hacer eso? O sea, ¿qué idiosincrasia va a tener esa gente? Porque es que perdimos la identidad. Hay los jóvenes, que es lo que yo siempre pienso. O sea, yo recuerdo lo que fue mi juventud, caminando por las calles de mi barrio, que es lo que más añoro, pues el contacto con los vecinos, tú sabes, los domingos en la tarde, irse a comer un gulfeado lo más cerca, lo más lejos al centro de la ciudad. Y ya, eso dejó de existir. Primero porque tú no puedes andar deambulando por las calles de Venezuela porque te asaltan por quitarte un par de zapatos, o por quitarte lo que sea. Es que no existe, no existe. Eso es una cosa increíble, difícil de explicar, pero es cierto. O sea, yo creo que yo no regresaré a Venezuela, aunque tuviese la oportunidad mañana de agarrar comprar un boleto y regresar a Venezuela.
con lo que me voy a encontrar, estoy absolutamente seguro que me va a producir un impacto emocional demasiado fuerte. Da miedito. ¿Perdón? Da miedito imaginarse que va a Claro. encontrar uno. Claro, porque los cuentos que uno escucha, los amigos que además están en Venezuela y tienen, hay un problema como psicológico que sería interesante si pudiéramos nosotros tener a un entrevistado que fuera un psicólogo social o un psicólogo de consulta. Los venezolanos se niegan a aceptar la realidad que existe. O sea, los venezolanos con los que uno habla, desde aquí al exterior y teniendo el contacto ya, o sea, nadie acepta que está pasando hambre. Nadie acepta que tú ves a la gente, o sea, a través de estos medios, y tú ves a la gente flaca, desnutrida, total, y nadie te lo admite, claro, porque es una cosa de vergüenza. O sea, tú no vas a decir, o sea, estás delgado porque estoy pasando hambre. Nadie lo admite. Nadie lo admite. Es un fenómeno psicológico que yo quisiera poder tratar con algún especialista, porque eso está pasando realmente con la gente. Entonces, y tú estás siendo no existe, noble, ¿viste? Tú estás siendo noble ¿perdón? porque estás diciendo, tú estás siendo noble porque estás diciendo están delgados, pero realmente hay muchos que están famélicos, que ya es otra condición. Sí, es triste, es muy triste, es muy triste. Entonces, sí, Venezuela no existe, eso dejó de existir, nuestra identidad, esa alegría, sí, hay una cierta chispa que se mantiene y se siguen haciendo cuentos, pero los chistes además que tú ves ahora no son los chistes como de esa picardía venezolana, sino que tú ves que son chistes de laboratorio, que son los chistes precisamente del mismo laboratorio de la propaganda de la dictadura, que intenta mantener en la mentalidad del colectivo la dictadura asociada a la risa, a la alegría. Entonces son chistes elaborados, no son producto de esa picardía criolla, porque eso se perdió, porque lo que es una gran tristeza colectiva. Entonces, muchas cosas. Llegó la hora de despedirnos. ¿Tan rápido? En serio, tan rápido. Wow. Bueno, gracias por estar ahí y acompañarnos como todos los domingos. Vamos a ver de qué hablamos los domingos. Recuerden que si ustedes quieren participar, nos escriben aquí en los comentarios en YouTube y hablamos de eso la próxima semana en el número 5, que sería el número 6 si yo no me hubiese mudado, como bien les he explicado antes, pero que como yo me mudé, entonces este es el 4 y el que viene es el 5, aunque sería el 6. ¿Me entendieron? Eso da 16. Igual tenemos planes de quedarnos aquí por mucho tiempo. Eso es cierto, porque no tenemos país al cual regresar, lamentablemente. Sí. Entonces compartimos este espacio, país virtual. Así, qué bueno. Hasta la próxima entonces.